Buenas noches, bienvenidos a Punto Central. Esta noche estamos haciendo una intervención fuera de lo normal y es que el COVID-19 ha movido por completo nuestras vidas y nuestras rutinas. Como una medida responsable, hemos decidido grabar Punto Central cada uno en sus casas, pero no queríamos perder la oportunidad de que usted conozca posturas muy interesantes que vamos a vertir el día de hoy. Me acompaña, como todos los lunes por la noche, el señor Amin Anchondo, a quien saludo con mucho gusto. Hola Gabriel, Mónica, un saludo a todos los que nos están escuchando. Está interesante ver que funcione este esquema, pero bueno, son medidas que tenemos que tomar por causas de fuerza mayor. Un ejercicio interesante, muy necesario y sobre todo un ejemplo para la sociedad que nos ve y nos escucha en Radio Universidad, en Spotify y sobre todo en Canal 28. Mónica, bienvenida. Hola, muy buenas noches a todos, a todas las personas que se enlazan a este programa y pues bueno, muy buenas noches a mí y a Gabriel. Y la verdad, pues bueno, sí tomando estas medidas porque pues a fin de cuentas son medidas que incluso la misma autoridad pues ha recomendado, ¿no? Por cuestiones lógicas, pero sí necesito aclarar a la gente que nos ve, es que este programa lo grabamos en la tarde para poder transmitirlo en Canal 28 en punto de las 10 de la noche. Seguramente a esta hora el Consejo Nacional de Salubridad ya habrá tomado otras medidas más radicales para afrontar la contingencia. Ellos sesionaron y van a dar los anuncios públicos hoy a las 6 de la tarde. Pero eso no nos limita para expresar cómo han sentido el tratamiento que se le ha dado en esta contingencia por parte de la sociedad y por la parte más importante que es de la autoridad. ¿Les parece si empezamos primero en el país y luego comenzamos a discernir sobre los estragos económicos que habrá, las nuevas formas de comportamiento en la sociedad y todos los factores dignos a estudiar sobre este tema? Yo quisiera iniciar hablando de la autoridad federal. Yo sí quiero hacer un reconocimiento al menos al sector salud porque me parece que con todas las limitantes que tienen en infraestructura, con todas las presiones políticas que tienen del presidente, han hecho el mayor de los esfuerzos por hacer un buen trabajo, pero no me quiero adelantar a ninguna opinión y sí me gustaría conocer su postura. Si les parece, empezamos contigo, Mónica, que nos platiques cómo has sentido la actuación de las autoridades hasta el día de hoy. Pues mira, en realidad yo también debo de reconocer que en realidad me parece que han actuado de manera oportuna. Lo comentábamos en un programa pasado. Hay quienes a lo mejor pudieran señalar el no haber tomado medidas tan drásticas con anterioridad, pero también es un tema de repercusión económica, ¿no? Entonces tiene que ser justo en el momento en el que se deba hacer. No puede ser ni antes ni después, porque ambos tendrían consecuencias caóticas, ¿no? Entonces, la realidad de las cosas es que me parece que han tenido un buen ejercicio en la forma de poder contener o buscar la contención de este virus y me parece que el doctor López-Gatell me parece que es una persona muy preparada, la verdad. Para mí mis respetos con la trayectoria que tiene y cómo ha llevado las cosas. Pudiera parecer lo contrario, porque a veces entiendo que su jefe o quienes están arriba de él lo pueden evidenciar y lo pueden dejar ver como lo contrario, pero me parece que es una persona preparada, me parece que es una persona que está al tanto de toda la situación en cada momento. Y bueno, pues esperando también más ahora en estos momentos como oposición, pues más que generar críticas, me parece que ahorita tenemos que hacer un consenso, ver en qué podemos apoyar y reconocer lo que se debe de reconocer, ¿no? Y sobre todo actuar cada quien desde nuestra trinchera lo que nos corresponde y en base a las obligaciones y responsabilidades que tenemos cada quien, no nada más como autoridad, sino como ciudadanos. Es una visión responsable, pero tampoco podemos dejar a un lado las críticas constructivas y señalar lo que está mal. A mí me preocupa demasiado la infraestructura, la capacidad de respuesta del Estado, la descoordinación que puede surgir por las posturas incendiarias que da el presidente cada mañana. Hoy mismo lo hizo, duró minutos eternos hablando de reforma y de la mamá del Chapo Guzmán y en contra de los conservadores. Y creo que no es un momento para eso. Y también indispensable aclarar que hasta el día de hoy por la tarde, momento en que hicimos este programa, nos encontrábamos en la fase 2,
seguramente nos iban a trasladar o nos están trasladando ya a la fase 3 y es momento de la conciencia ciudadana. Bien lo dijo Mónica, no podíamos encerrarnos desde antes porque íbamos a provocar una declive financiera que seguramente vendrá, pero a lo mejor se podía aminorar. Amin, tus percepciones hasta hoy de cómo se ha tratado la contingencia. Bueno, es una contingencia que no tiene precedentes por la dimensión que esta ha tenido, además de que el propio coronavirus, el COVID-19, el nivel de contagio que tiene tampoco se ha visto de esta forma. Por lo tanto, no existe ningún país en el mundo que estuviera preparado para recibir este tipo de epidemia. Es bien importante decirlo porque siempre los mexicanos creemos que somos el único país que está teniendo problemas o que no está preparado, que no tiene las suficientes pruebas o que no tiene los respiradores. Ningún país en el mundo está preparado para esto. Y nomás como ejemplo, Estados Unidos, ayer estaba viendo un video que sacaba una de las enfermeras de un hospital en Nueva York, donde decía, es que parecemos un país de tercer mundo sin tener los respiradores necesarios. Esta situación la están viviendo todos los países. Ahora, si bien México tampoco estaba preparado para esto, creo que México tuvo la oportunidad de reaccionar hasta 2 meses después de que la epidemia empezó a salir. ¿Qué es esto? Pues tienes 2 meses de ventaja de conocimiento. Cuando esto arrancó en Wuhan, en China, ni siquiera sabían cómo se comportaba el propio virus, ¿no? Cuánto tiempo duraba en un cuerpo, qué reacciones tenía, incluso pues no había datos ni estadísticas sobre a quién le pega más o quiénes son vulnerables. Ahorita ya sabemos toda esa información y poco a poco pues va a venir saliendo mucho más. Pero ¿qué pasa? México apenas está entrando en la etapa de epidemiológica, que significa que ya los contactos y los contagios, perdón, se hacen dentro del país y superan los miles. Al día de hoy, a la hora que estamos grabando el programa, todavía estamos arriba de los 900 casos sin pasar los 1000 casos, que es cuando ya debes entrar a una etapa epidemiológica formalmente. Ahora, porque ahorita estaba hablando Mónica, o no me acuerdo si tú, Gabriel, pero decíamos, ¿el gobierno entró tarde o antes a las reacciones que debimos de estar preparados? Yo creo que entró en tiempo. ¿Por qué? Porque tienes que aquí nivelar 2 temas. El primero es el tema sanitario, de cómo lo haces para contener los contagios, y el segundo es el tema económico, cómo lo haces para no afectar económicamente al país de una forma tan drástica, porque en una afección económica, los más vulnerables, los más necesitados son los primeros en verse afectados. Entonces, como servicio público, como gobierno, tú tienes que cuidar ambas caras. Y además son protocolos internacionales, no es que Andrés Manuel o López-Gatell o el Consejo de Salud esté inventando en qué momento entrar, sino que se están sometiendo a lo que dice la norma de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que es la que dicta qué hacer en ese tipo de etapas. Entonces ahorita vamos a discutir, yo creo que más adelante ya concretamente, sobre la parte epidemiológica y la parte económica, que son 2 cosas totalmente diferentes, pero que se van a ver entrelazadas en todo momento. Pero sí, yo creo que el país está entrando en buen momento a la etapa ya de contención más drástica de esto, que vamos a ver en los próximos días, un cese total de las operaciones y las actividades en este país. Si gustan, iniciamos con el factor financiero, porque el factor de cómo se va a tratar la contingencia en materia sanitaria requiere de conocimientos muy técnicos que a lo mejor tenemos acceso a mucha información, pero no somos expertos en la materia. En este momento ya cerraron negocios, restaurantes, bares, a raíz del decreto expedido por el presidente de la República y por el gobernador de Chihuahua. Les pregunto a ustedes que tienen bastante conocimiento en el tema, sobre todo tú, Mónica, ¿cómo ves el panorama en un mes? Yo creo que ahorita, bien o mal, los negocios siguen recibiendo entradas, aún pueden tener cajas de ahorro, tienen guardaditos, igual las personas todavía pueden acceder a productos de la canasta básica que aunque estén inflados todavía se pueden comprar, pero ¿qué va a pasar en un mes y cuáles van a ser los estragos a largo plazo? Porque a lo mejor vamos a poder salir de esta con los subsidios del gobierno, con las finanzas a las que podamos acceder personalmente, pero ¿qué estragos y qué consecuencias va a dejar esto? A mí me llamó mucho la atención un argumento que decía Javier Corral, que decía, vamos a enfrentar la primera crisis económica mundial. ¿Estaremos listos para eso?
Mira, yo creo que nunca estamos listos para enfrentar una crisis, ¿no? Sobre todo un país como México. Creo que también aunado a todo este tema que comentabas de una crisis económica, pues obviamente el tema del virus, el tema de la situación, el tema en el que ya se encontraba la caída del precio del petróleo, el desbalance o el desplome en la bolsa de valores, la caída del peso. Creo que todos estos factores van cambiando la perspectiva en materia de economía. Ahora, yo sí creo que esto tiene y depende mucho de cuánto dure esta situación, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, como dices tú, todavía hay negocios que siguen teniendo pues movimiento al interior de sus negocios. Sin embargo, sí es evidente que existe, ahorita a nivel, incluso a nivel mundial, sí existen dos variables de la economía que han chocado sin duda alguna. Una es el detenimiento de la producción de bienes y servicios que pues desafortunadamente se tuvo que dar. Y por otro lado, es la parte en la que las propias medidas que ha implementado el sector salud, que es el de quedarse en casa, pues también ha detenido un poco el tema de la demanda, ¿no? Entonces, todo este tema y contraste en choque de variables entre la oferta y la demanda me parece que sí va a repercutir. Ahora, en México es un país que tiene un alto porcentaje de empleos informales, entonces eso también me parece que pues de alguna u otra forma va a haber más o menos en México tenemos 6 de cada 10 empleos en situación de informalidad y eso pues obviamente también es difícil poder mediar o poder visibilizar en base a una variable de este tipo. Ahora, yo sí creo que más que nada también, y esperemos que hoy más tarde lo podamos recibir por parte de las autoridades, es que a mí, así como el secretario o subsecretario de salud han estado dando conferencias de prensa de manera diaria y de manera constante, me parece que aunado a esto debería estar alguien de la Secretaría de Hacienda, también generando medidas en las que se pueda generar hoy más que nunca un plan muy contundente de tipo financiero para poder hacer frente y para poder de alguna u otra forma pues contener o poder equilibrar un poquito el desgaste y lo que se va a venir en golpe en materia de economía, ¿no? A mi punto de vista. A mí me gustaría ver eso y me gustaría ver que pues sí se generara un plan económico para esta situación, ¿no? Es una de las cosas en las que las autoridades no han querido dar un posicionamiento contundente, un posicionamiento firme al respecto. Yo espero y tengo fe en que más tarde lo van a dar porque desafortunadamente pues es un tema que se requiere. Ahora, una de las cosas que sí debo de reconocer, que incluso han sido medidas que ha propuesto el Fondo Monetario Internacional y la ONU y demás organismos internacionales, es el poder llevar a cabo apoyos al sector más vulnerable del país, ¿no? Vimos que se detonaron algunas cifras importantes para poder hacer frente y poder otorgar apoyos. Entonces, pues bien, como decía Min, a fin de cuentas, este tema, una de los que se ven inmediatamente más perjudicados es el sector más vulnerable. Entonces, me parece que es una de las cosas que a tiempo se han estado haciendo y que incluso han sido recomendaciones a nivel internacional, que no nada más México lo ha hecho, sino otros países. Pero sí se requiere una política fiscal que vaya aunado a todas las medidas que está generando el sector salud, que es en donde, pues, el meollo del asunto, ¿no? En donde viene la raíz del problema. Es una postura interesante. Debo decir que no había pensado en la necesidad de que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, o incluso de la Secretaría de Economía deberían de ya estar trabajando en un plan. Exacto. Seguramente lo están haciendo. A lo mejor no lo están ventilando a medios de comunicación como lo hace Salud en las mañanas o en las tardes, pero casi creo que sí lo deben de estar haciendo. Ahora, ¿hasta dónde va a alcanzar a llegar el esfuerzo del gobierno para evitar la quiebra de empresas y de comercios formales? ¿Alcanzará? Es la incertidumbre en la que todos estamos. Amin, en tu experiencia en la administración pública, ¿dónde podríamos encontrar un límite que pudiera permitir la sobrevivencia de los comercios, pero que no implique tampoco un menoscabo a las finanzas del gobierno? Deja tú un menoscabo a la salud de las personas. Es justo una línea bien delgada. Y yo ahorita, en lo personal, que tengo mi empresa y que además estoy en el servicio público,
Es una situación bien complicada y bien difícil, porque las empresas, todo el mundo cree que las empresas tienen mucho dinero, y las empresas, y en el sistema económico mexicano, como está la ley actualmente, las empresas no pueden tener efectivo. Las empresas tienen que mantener circulando el efectivo para poder pagar menos impuestos, o sea, no que los evadas, sino que los cálculos te sean menores en los impuestos, porque es la naturaleza del sistema económico, mantener el dinero circulando. De nada serviría si las empresas pudieran generar demasiadas utilidades y no las tuvieran que repartir. Pero además, en lugar de generar utilidad, las empresas invierten. Entonces, invierten porque el mismo sistema impositivo te hace que hagas eso. Entonces, las empresas nunca tienen, digamos, efectivo en el momento o guardado alguna proporción grande. Entonces, las empresas necesitan empezar las nóminas se pagan en efectivo. O sea, se pagan, me refiero, en dinero líquido que tienes en cuentas bancarias. Entonces, y cuando no tienes ese dinero líquido en cuentas bancarias y dejas de tener ingresos, entonces cuando se convierte en un problema realmente estructural de qué es lo que va a pasar. Y es lo que estamos viviendo y vamos a vivir mucho más fuerte. Empresas que tienen que pagar sus salarios, pero que no están teniendo ingresos, pero además no tienen dinero líquido en las cuentas bancarias. Entonces, ¿qué pasa? Pues que empiezan a vender activos, pero a la hora que todos empiezan a vender activos al mismo tiempo, pues empieza a vender activos mucho más baratos de lo que es, y es cuando empieza a venir una depreciación de pues el patrimonio. Y no muchas empresas pueden vivir por más de 3 meses, de 2 meses, pagando las nóminas como tal. Ahorita lo que contempla la ley es que si se declara una emergencia sanitaria, que yo creo que ya estamos a horas de que eso suceda, o si no es que sucedió el día de hoy más tarde, las empresas van a poder pagar el salario mínimo a los empleados que tengan que mandar a sus casas si es que tienen que cesar operaciones, porque hay empresas que no pueden cesar operaciones. Digamos, por ejemplo, en los gobiernos municipales, pues no puedes cesar operaciones de la policía municipal, ni puedes cesar operaciones de la recolección de basura, ni puedes cesar ciertas operaciones que permiten que funcione un municipio, pues tampoco puedes cesar a las ambulancias, los hospitales privados, tampoco pueden cesar los transportes porque dejaría de haber alimentos. O sea, hay muchos negocios que no pueden parar operaciones, pero los que sí, mandan a su gente a su casa y pagan el salario mínimo. Ahora, es aquí donde viene la bronca real. ¿Qué pasa si viene una inflación? Porque va a venir una inflación, ya se está viviendo una inflación. Yo no sé si el gobierno tenga exactamente medida la inflación que hay ahorita actualmente, pero ya en los supermercados es mucho más caro ir a comprar productos. ¿Y por qué es esto? Pues porque el dólar subió. Ahora, políticamente se le llama el dólar subió, pero lo que pasó fue que se depreció el peso mexicano. ¿Qué significa esto? Que con el dinero que tú recibes te alcanza menos para comprar. Y eso es porque muchos productos de los que consumimos normalmente, háblese pasta de dientes, jabones, cepillos de dientes, son empresas americanas que facturan y cotizan sus productos en dólares. Si el dólar sube, pues obviamente te alcanza menos para esto. Entonces, es un problema de inflación real. Luego viene un freno en la producción, pues porque tienen que parar las empresas por el tema del virus. No puedes ir a seguir trabajando, las maquiladoras frenan su producción, se frenan producciones en muchas otras productos, entonces tienes un problema de abasto, pero también tienes un problema de consumo, porque si se están pagando el salario mínimo, pues consumes mucho menos, consumes lo esencial, lo vital, para poder sobrevivir, subsistir como familia, entonces dejas de consumir normalmente en el mercado. Entonces tenemos el problema inflación, tenemos el freno en la producción, es un problema de abasto, tenemos un freno en el consumo, y además tienes a gobiernos que de entrada tienen una crisis presupuestal. ¿Por qué? Por ejemplo, el precio del barril de petróleo en México estaba presupuestado $45 y se está vendiendo en $15. O sea, tú tienes presupuestado un ingreso mucho mayor del que vas a tener actualmente. Y además tienes una emergencia nacional que te implica dinero, que te implica tener que contratar a más personal, tener que comprar mucho más medicamento, tener que comprar equipo médico, aperturar instalaciones que ni siquiera están acondicionadas como hospital. Eso te implica dinero, y tienes un presupuesto que estaba medianamente equilibrado, se te cae el dólar y además, perdón, se te cae el petróleo y además, pues se te pide más gasto. Una de las cosas que yo sí quiero aclarar, todo mundo cree, y ese es un falso en el imaginario colectivo, que el gobierno tiene dinero ilimitado. Todo mundo cree eso. O sea, como que en el inconsciente decimos, es que ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen lo otro? ¿Por qué no le dan más incentivos a las empresas? Pero además, ¿por qué no compran más respiradores? Pero además, ¿por qué no hay medicamento? Si creemos que hay dinero ilimitado. Y no es así. El gobierno tiene muy poco dinero realmente operativo con el que pueda hacer toda esta operación. Y si eso nos lo metemos en la cabeza de que el dinero es muy limitado, que hay muy poco dinero,
también tenemos que tener cuidado con las exigencias que tengamos. Claro que tiene que haber un apoyo a las empresas, sobre todo en dos temas. El primero es un tema de una compensación, creo yo, para proteger los empleos. Y eso tiene que ser una conciencia de ambas partes. Sí, un subsidio del gobierno federal, digamos, para el tema del mantenimiento del número de empleos, pero también por parte de los trabajadores una comprensión real de que las empresas o los empresarios no tienen tampoco el suficiente dinero para mantener una empresa funcionando sin tener ingresos por más de 2 o 3 meses. Que ese es uno de los problemas más graves de esta crisis, que no tenemos una certidumbre de cuánto va a ser el tiempo que vamos a estar parados. Si tuviéramos ya, digamos, van a ser 2 meses, si nos encerramos 2 meses, todo esto va a pasar, órale, haces tus proyecciones para aguantar 2 meses. El problema es que hay quien dice que va a ser un mes, hay quien dice que van a ser 3, y hay tweets del propio López-Gatell que dice que va a ser hasta octubre. Entonces, ¿qué haces? ¿Cómo planeas? ¿No? Y es un punto de referencia. Fíjate que justo ese punto ese punto analizaba cómo necesitamos empezar a eliminar los estigmas o los clichés que tenemos, de que el empresario es millonario y puede seguir pagando a sus empleados durante todo un año. El gobierno es rico y puede asumir las responsabilidades que tenía algún empresario, comerciante o incluso los padres de familia, porque para allá íbamos en ese tema, las medidas que han tomado los gobiernos locales. Los primeros visos de que estaba ocurriendo una pandemia y que ya se estaban sufriendo las consecuencias es cuando los municipios empiezan a salir con medidas emergentes, algunas muy buenas, otras muy malas, que son definitivamente parte de una estrategia política. ¿A qué me refiero con esto y qué es lo que preocupa? Los pequeños comerciantes, a lo mejor alguno de ellos va a tener que irremediablemente cerrar sus puertas, pero hay otros que sí pueden subsistir y hay otros que sí tienen la oportunidad. Y es ahí donde debería de nacer este espíritu de solidaridad, el decir, yo puedo hacerme cargo de mis contribuciones, yo puedo seguir viendo y haciendo frente durante estos 3 meses que al menos tenemos certidumbre de que los próximos 3 meses que vienen va a ser de un aislamiento total o parcial, pero también de los ciudadanos, porque, a ver, ¿todo se va a resolver con despensas? ¿Realmente crees que esta crisis se va a solucionar con despensas o con un descuento a un derecho que tengas en un municipio o con una rebaja que te haga a un impuesto de índole federal o estatal? ¿Cómo han percibido ustedes y cómo han visto las acciones que han tomado los gobiernos municipales y estatales? Hemos visto activo al presidente municipal de Parral, que está haciendo algunas exigencias, que reetiquetó un recurso de 50 millones de pesos para darle a los comerciantes, a los pequeños y a los medianos comerciantes. A mí me parece una buena solución, pero hay otros que ya están ofreciendo hasta 1,000 pesos por familia, que a mí me parece que esto definitivamente se tiene que solucionar con dinero, pero tampoco podemos llegar a caer a esas medidas. Vamos con Mónica a escuchar cómo has visto la actuación de las autoridades locales, Mónica. No te escuchamos, tienes tu micrófono apagado. Listo, pequeño. Perdón, me parece que las autoridades estatales, de la misma forma, me parece que han sido prudentes en el sentido de tomar las medidas en el momento en el que se tienen que tomar, al menos por parte del gobierno del estado y el municipio de Chihuahua. Yo considero que de la misma forma he visto también algunos diputados, algunas personas, diputados locales o federales, que de alguna u otra forma también le han entrado a ese tema. Y es que volvemos a lo mismo. A ver, coincido con la parte en la que a mí dice que no por el hecho de ser empresario es que ya tienes mucho dinero y que puedes hacer frente a esto sin ningún apoyo, ¿no? O sea, yo creo que es parte tanto de los gobiernos del estado como de gobierno federal el tener que implementar medidas, porque, a ver, sí le decimos a los empresarios que manden a la gente a su casa por el tema de esta contención, de las medidas de prevención, con goce de sueldo. Sin embargo, también no podemos sacar, o sea, no les sacamos una carta en la que también les apoyamos
bajo un contexto fiscal, ¿no? Entonces, yo creo que a partir de ahí, que es una de las cosas que también los mismos empresarios han dicho, ¿no? A nivel nacional, la Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial, de justamente volver a lo que ahorita te decía, o sea, se requiere específicamente que se genere un plan de política fiscal que vaya aunado al tipo de contención o al tipo de medidas que se están tomando en base a lo que está haciendo la Secretaría de Salud, porque de nada sirve poder fomentar todo este tema de responsabilidad social de los empresarios si también no los ayudamos. O sea, como dice Amin, el tema de ser empresario no es un tema tan sencillo. O sea, ellos requieren también que parte de su flujo económico o sus activos pues estén fluyendo, estén en circulación. Entonces, si de alguna u otra forma tú les estás exigiendo una parte, pero ni por gobierno federal ni por gobierno del estado verdaderamente se ha salido a decir específicamente en qué se les va a apoyar o en qué medida o qué política fiscal de apoyo se está implementando, pues es difícil, ¿me explico? O sea, yo creo que la voluntad sí existe, sí, me parece que esas medidas incluso a lo mejor pudieran ser esas medidas que, como lo comentamos, van en tiempos precisos y me parece que la parte del calendario en la que se tienen que tomar, estamos justo en el momento, creo que hoy es oportuno tomar ese tipo de medidas. Sin embargo, pues bueno, esperemos que en estos días y en estos próximos días verdaderamente ya se genere un plan de este tipo, porque no nada más puedes estar tomando medidas en materia de salud, en materia de bienestar, si no tomas medidas también en materia fiscal y en materia financiera, ¿me explico? O sea, creo que todo va aunado y me parece que sí le han dado prioridad a un tema que sin duda alguna se tiene que dar, pero no se pueden descartar los otros temas, porque también eso pues tiende a mermar y pues nos afecta de alguna u otra forma a todos, ¿no? Pero a mí me parece que eso es de temporalidad. Tienes que ir atendiendo la emergencia conforme a prioridades. Sí, es lo que te Seguramente. digo, o sea, es prioridad y es válido. Sin embargo, sí me parece que ahorita estamos en el momento en el que se tienen que tomar esas medidas, porque si no vamos a ver lo que ahorita comentaba Min, pues en un lapso de 2, 3 meses va a haber una tasa de mortandad de empresas impresionante, ¿no? Y que va a ser o sea, a cuesta de toda esta situación que se está viviendo y que en realidad pues no se hubo un plan también financiero en el momento en el que se tenía que llevar a cabo. Y me parece que ahorita yo creo que estamos en el momento preciso de llevarlo a cabo. A mí me parece que, a ver, los municipios tienen muy poco que hacer en cuestión de salud, para empezar. No tenemos absolutamente ninguna facultad en un municipio para atender un tema de salud, salvo los institutos de pensiones que se controlan localmente, pero en el tema económico, te decía, mi visión, y esa es una visión muy personal, de hecho, hoy en una columna que saco en el Heraldo de Chihuahua, hablo justamente de la visión que tenemos los municipios, y creo yo que es, uno, ver cómo le hacemos para que las pequeñas empresas, los micronegocios que acaban de arrancar una cafetería, una tienda de abarrotes, un pequeño servicio de limpieza, un servicio de carpintería, etcétera, subsistan. Y a mí, por ejemplo, me pareció muy atinada. Todos los municipios han sacado varias opciones. Me gustó la aportación que hace Parral en cuestión de número de millones de pesos por el número de habitantes que ellos tienen, que incluso yo creo que es la más alta que sacaron los alcaldes aquí en Chihuahua, que tuvieron, que sacaron ya algunas de las propuestas para amortiguar, digamos, el tema económico. Pero también me gustó mucho una que sacó la alcaldesa aquí de Chihuahua, Maru Campos, en donde dice que se le va a condonar el 90% del impuesto predial a aquellos arrendadores, a aquellos propietarios de algún local comercial o de alguna casa que se esté usando por una microempresa, por un emprendimiento, por una empresa muy pequeña, si ellos les perdonan las rentas de abril, de mayo, creo que de abril y mayo. O sea, ¿qué significa esto? Pues que si yo acabo de poner un negocio, yo tengo que pagar la renta, pero si no tengo ingreso, no tengo con qué pagarla. Si a mí el dueño de mi local me perdona esas rentas, al dueño le van a perdonar el predial hasta el 90% el próximo año. Se me hizo la verdad una muy buena medida, porque es justo lo que necesitamos. No es un problema en este momento de operación, es un problema básicamente de flujo, porque no tenemos el ingreso. Entonces, y el problema es que no sabemos cuánto tiempo va a durar esto. Ojalá se sigan sacando este tipo de incentivos, porque estas sí ayudan a mitigar el problema que se viene. Hay otras que son meramente demagogia
y que son meramente quererse lucir y acreditarse políticamente algo donde no es el momento, ¿no? Ni lo correcto. Pero si seguimos con ese tipo de medidas, ahora, faltan las medidas del gobierno federal. Las estamos esperando, pero creo que ahora con lo que se viene de declarar la emergencia sanitaria, ellos sí tienen que sacar unas medidas de contención. Si no lo hacen, creo que todavía no es el momento de hacerlo aún, porque la operación apenas se va a parar. Digamos, apenas se va a frenar realmente económicamente. Ya todo el mundo tuvo un descenso en las ventas enorme, sobre todo el sector restaurantero, el sector de bares, este tipo de sectores que ya la gente dejó de consumirlos, los cines, los centros de diversión, que es lo primero que te frenas, ¿no? Pero todavía no hay, bajen los consumos en supermercados, bajen los consumos en el tema sanitario, etcétera. Entonces, ahora que se venga esto, ya el gobierno federal tendrá que sacar la parte que a él le corresponde. Yo eso se vaya directamente se vaya, no que se condone, sino que se retrase el pago, y dos, ver incentivos para que las nóminas de los trabajadores se queden lo más posible y no se reduzca el número de trabajadores por empresa. Yo creo que hacia allá debe de ir. Vamos, ¿qué les parece? Vamos a un corte comercial que tenemos que mandar por los tiempos en televisión. Regresamos y abordamos las otras aristas de la contingencia que no hemos tocado. Un corte y regresamos.